¿Sabes lo que es el piso pélvico? Hoy vamos a hablar de este tema en este espacio, en este podcast de la Fundación Amena, a partir de los 50. Bienvenidos tengan todos y todas, porque este tema del piso pélvico es algo que se comenta, que nos deja sensaciones, malestares, pero que pocas veces los conversamos y muchas veces nos resignamos a que ocurran en nuestra vida. Hoy vamos a hablar con Daniela Soruco, fisioterapeuta, especialista precisamente en este tema, porque ¿de qué se trata el piso pélvico y qué le vamos a preguntar a Daniela? Le vamos a preguntar si son normales las pérdidas de orina que a veces tenemos a partir de los 50 años, si es normal tener una pesadez en la región pélvica o que sintamos molestias. Bienvenidas a este espacio que seguro va a ser de mucha utilidad para ustedes. Daniela, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Fundación Amena. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí y poder conversar de este tema que muchas veces queda como tabú y que muchas veces no hay información para las mujeres y que toda esta charla sea de mucho provecho. Para empezar, la pregunta clave, ¿qué es el piso pélvico? El piso pélvico es una red de músculos que cierran nuestra cavidad pélvica en la parte inferior. ¿A qué me refiero con esto? Que cierran nuestra zona íntima, ¿no? Nuestra zona íntima está constituida no solamente de piel y mucosa, sino que está constituida de varios músculos que conforman el piso pélvico. Por eso es que se llama piso pélvico o suelo pélvico, porque es como el piso de nuestro tronco para que ubiquemos bien y está en la parte inferior de toda nuestra pelvis o cadera, como llamamos comúnmente. ¿Y por qué es tan importante el piso pélvico? Generalmente en las mujeres es prioritario porque se encarga de principales funciones en la vida diaria, como la evacuación tanto de pis, gases y heces fecales. O sea que lo utilizamos todo el tiempo, ¿no? Todos los días para poder evacuar, y eso también está contribuyendo a la función sexual en las mujeres y también en la función de los embarazos, porque da sostén y soporte al bebé, placenta, líquido amniótico y demás. Y también es muy fundamental en el trabajo de parto, ¿no? En los casos de partos, el piso pélvico es el que permite que el bebé salga al exterior por medio del proceso de parto en sí. Es importantísimo, como ustedes acaban de escuchar. ¿Qué pasa a partir de los 50? ¿Qué pasa a partir de la menopausia que cambia, que genera cambios en el piso pélvico? En este caso, puntualmente en la etapa de menopausia, la mujer atraviesa por un cambio hormonal que genera varios cambios en estructuras anatómicas, ¿no? Particularmente en ligamentos, ligamento uterosacro, diversos ligamentos que dan el soporte y el sustento, por así decirlo. Entonces tenemos una alteración hormonal que nos va a generar ciertos problemas puntuales, como incontinencias urinarias y prolapsos, ¿no? Que se desencadenan a raíz de esta alteración hormonal que atraviesa la mujer. ¿Qué es un prolapso? Un prolapso es vamos a decir en palabras simples, es cuando tenemos lo llamado de vejiga caída, que le llaman muchas veces, o descenso de vejiga. El descenso de vejiga es conocido de esa forma, pero no solamente es la vejiga el órgano que se puede caer por la vagina, ¿no? Sino que también tenemos la parte del útero, el cuello del útero, o también la pared posterior o recto, ¿no? Entonces, en este caso hay que observar qué es el órgano que está cayendo para generar un prolapso. ¿Y qué efectos esto produce en la persona? Generalmente vamos a sentir un bultito, como me dicen las pacientes, no siento un bultito en mi vagina, o yo me fui al baño y de repente sentí algo como que estaba raro en mi vagina y antes yo no lo tenía, ¿no? Entonces es un característico de un síntoma. Y en algunos casos, dependiendo del tipo de prolapso, que tenemos ángulo cerrado y ángulo abierto, vamos a tener pérdidas urinarias. Esto quiere decir que no toda mujer que tiene un descenso de vejiga o un descenso de órgano va a tener pérdida urinaria, ¿no? Depende del cuadro. Bueno, seguramente a muchas de nosotras nos ha pasado que estamos en una reunión y tenemos una risa o un estornudo y sentimos un chorrito, una pérdida urinaria.
¿Esto es muy frecuente? ¿Es poco frecuente? ¿Cómo se da, digamos? ¿Qué frecuencia tiene? Generalmente hay un alto porcentaje de situaciones de pérdida urinaria y antiguamente se creía que solo las mujeres arriba de 50 años o mujeres adultas mayores podían tener o atravesar por una pérdida urinaria. Actualmente no es así. Tenemos mujeres también jóvenes que pueden tener esta situación, pero puntualmente en las personas mayores de 50, como mencionamos aquí, sí hay bastante recurrencia y se normaliza muchísimo, sobre todo, ¿no? La incontinencia urinaria, que es llamado clínicamente de esa forma, y las pérdidas urinarias esporádicas, como que reímos o hacemos algún tipo de actividad en casa y tenemos así como una fuga de pis, ¿no? Entonces es frecuente. Este tema no es un tema que nos guste conversarlo con mucha frecuencia y muchas veces también lo ocultamos, ¿no? Preferimos no decir nada y aguantarnos y decir, bueno, ya pues me resignaré nomás a que esto va a ser la normalidad de mi vida. No deberíamos resignarnos a que esto pase porque esto puede tener un remedio, ¿no? Exactamente, y sabe que sobre todo puede llegar a acentuarse. Al inicio nosotros podemos tener una pérdida de unas gotitas, ¿no? O sea, en esfuerzos tener una pérdida. Pero luego, al pasar los años, podemos tener una pérdida mayor porque el músculo de piso pélvico, como cualquier músculo que no se entrena, va a ir debilitándose progresivamente. Eso genera que generemos mayor cantidad de pérdida hasta que mojemos la ropa interior ya y sea algo incontrolable. En estos cuadros, el tratamiento de primera línea es la fisioterapia en piso pélvico. Fisioterapia. Sí. Pero todavía sigue siendo un tema tabú. ¿Cómo lo sobrellevan sus pacientes? Generalmente sí. En algunos casos sí es muy vergonzoso y por eso se genera un tabú. Creo yo que como acarrea mucha vergüenza muchas veces a las pacientes que lo padecen o que lo atraviesan, entonces es vergonzoso y ahí es donde generalmente vienen ya de bastante tiempo, ¿no? De llevar bastante tiempo estas situaciones. Y sumado, que es algo que se habla muchísimo menos, si hay un menor porcentaje, también existe la pérdida fecal, ¿no? Que es la pérdida de gases o pérdida de heces fecales, que también se da en una edad más avanzada en la mujer y a raíz de problemas de la menopausia. No es tan frecuente como la pérdida urinaria, pero sí también llega a suceder. Eso también y afecta. Porque los músculos se aflojan. Exactamente, porque como no hay un tono adecuado en la musculatura y nunca nadie nos enseñó a que esta musculatura existía y que era importante, entonces por ende nunca la trabajamos. Llegamos a la menopausia y ahí como que nos enfrentamos a esta situación, ¿no? Ahora, creo que la primera conclusión que tenemos que sacar de todo esto es que no sos la única, ni yo soy la única. Somos muchas las personas, las mujeres, que atravesamos por esta dificultad y que en realidad deberíamos conversarla, poder hablar para poder buscar ayuda y para poder buscar una solución, porque la buena noticia de todo esto es que la solución existe. Ahora, para introducir hacia la solución, ¿esto ocurre con todas las mujeres que tienen la menopausia? ¿Es una consecuencia inevitable o hay mujeres que pueden no tener este tipo de problemas de la pérdida de orina y la pérdida fecal? No en todos los casos. No es que va a ser un 100% de un patrón de las personas que tengan o las mujeres que atraviesen por menopausia. Hay algunas predominantes, hay mujeres que sí padecen. Vamos a decir que no hay un estudio específico que diga qué porcentaje existe, pero no es en todos los casos, ¿no?, que vamos a tener esta situación. Ahora, ¿qué señales de alerta deberíamos ver a los 50 años, antes de que aparezca o cuando está empezando a aparecer? Ahora que ya tenemos muchísimas informaciones por programas como esto, por redes sociales, en fin, podemos acudir, obviamente yo siempre digo, no podemos hacer una evaluación, que en realidad la fisioterapia se encarga de hacer un acompañamiento en el proceso, ¿no? Y damos como que pautas para que la mujer pueda sobrellevar la vida, ¿no? Hay alternativas como tratamientos que no es que va a ser un tratamiento larguísimo o algo tedioso, porque como usted decía, no es tan sola, no es
no es que solo me pasa a mí esta situación. Yo siempre cuando llegan las pacientes avergonzadas o como así un poco incómodas, les digo, yo tengo pacientes jóvenes con esta situación. Siéntase tranquila que vamos a sobrellevarlo, ¿no? Y a solucionarlo, por supuesto. Y bueno, la otra pregunta es, seguramente por esta incomodidad que provoca esta situación, ¿las pacientes llegan en momentos tempranos o más bien cuando ya el problema está manifestado y es más complicado? Generalmente cuando el problema ya está instituido, ¿no? Muy poco porcentaje, no sé, de 10 pacientes, una quizás llegue de una forma preventiva. Quizás la cultura, la sociedad influye muchísimo en que no haya esa medicina preventiva, llamémoslo aquí, en Bolivia en general, pero sí llegan ya con la situación de buscar una ayuda, ¿no? Una solución. Bueno, importante saber cómo se puede prevenir esto. Si todavía no se ha manifestado y podemos evitarlo, ¿qué tendríamos que hacer? Generalmente podemos cuidar mucho cuando entramos en una etapa ya de menopausia, tener mucho cuidado con los pesos excesivos. Basándonos en la anatomía, llamémoslo así, imaginemos que ya nuestros ligamentos no tienen la misma capacidad de sostén y soporte. Entonces, si yo hago las cosas como hacía antes, que sea alzar macetas en mi casa, mover cosas muy pesadas, puedo generarme un daño. Principalmente eso, que se llama higiene postural, para ver más que todo lo que hacemos día a día, ¿no? Tener mucho cuidado con eso. Si bien teniendo 50 años no quiere decir que somos una ancianita, pero cuidemos esa parte, ¿no? Esa parte de no hacer un esfuerzo excesivo. Y también tenemos, en este caso en internet, hay información de ejercicios de Kegel, que son muy conocidos, que también son una pauta que nos pueden ayudar. Si no hay ninguna situación complicada, podemos hacerlos, podemos buscar por esa pauta porque vamos a encontrarla con facilidad, digámoslo así. No somos ancianitas, de ninguna manera. Más bien lo que estamos viendo ahora es cómo podemos tener una vida plena, una vida saludable, una vida sin incomodidades, por este tipo de manifestaciones que deberían ser como una piedra en el camino, la sacamos y seguimos caminando en toda la plenitud de nuestra vida, ¿no? Los ejercicios, hacer ejercicios, entrenar antes de la menopausia, me imagino que también son importantes. Sí, es importante. Actualmente ya se hacen programas inclusive en los posparto, porque algo importante de aclarar es que este problema no inició puntualmente en la menopausia. Esta es una situación que desencadenó muchas veces en los partos, en embarazos que fueron muy sobrecargados en el cuerpo de la mujer, y desde ahí comienza como que el inicio del problema, solo que tenemos la capacidad ligamentaria adecuada en esa etapa y no lo notamos, ¿no? Cuando llegamos a la menopausia es ahí donde recién se expone la situación que quizás pudo existir desde antes. Entonces, por eso que el cuidado va a ser importante inclusive antes de llegar a la menopausia. ¿Situaciones de parto, o sea, con el esfuerzo del parto, o también podría ser cuando los bebés nacen por cesárea? En ambos casos, y esto es verdaderamente un tabú, porque se cree que la cesárea evita una lesión en piso pélvico y lamentablemente no es así. Sí puede generar, porque en realidad, por ejemplo, un embarazo de un bebé de 4 kilos, digamos, ¿no? Entonces, por más que el bebé nazca por cesárea, sí genera una sobrecarga al piso pélvico porque está dando el soporte a ese bebé. Entonces, ese tiempo que tenemos el embarazo, podemos tener una sobrecarga que a la larga va a generar una debilidad y un problema. Entonces, en ambos casos se presenta. Pero si estoy en un proceso con la intención de prevenir el deterioro del piso pélvico, ¿qué hábitos me ayudan para que no se presente, para que no se manifieste? Generalmente eso, el tema de como yo mencionaba hace ratito, el tema de las sobrecargas en el día a día parecieran nada, pero realmente suman, ¿no? Yo he tenido pacientes que han llegado y dicen, ¿sabe que yo estaba haciendo en casa labores normal y de repente sentí en la noche algo en mi vulva? Entonces, no fue algo que generó demasiado impacto, pero que hubo un problema, ¿no? Entonces, hábitos que nos pudiesen ayudar también, y es muy importante, es evitar el estreñimiento. Si tenemos estreñimiento crónico y estamos acostumbradas a pujar demasiado cuando vamos al baño, esto en cualquier edad y mucho más en la etapa de menopausia, nos puede generar una debilidad progresiva y generar un prolapso a la larga. Entonces, cuidar
los hábitos intestinales ayudaría bastante igual. Wow, eso sí que es novedoso para mí, de verdad, porque muchas mujeres padecemos de estreñimiento y de pronto hasta nos acostumbramos, ¿no? Y bueno, había tenido sus consecuencias complicadas. ¿Qué más? ¿Cómo son esos ejercicios de Kelsey? De Kegel. Kegel. Generalmente los ejercicios de Kegel fueron diseñados para pérdidas urinarias por esfuerzo, ¿no? Particularmente eso. Existen varios tipos de incontinencias urinarias en la área clínica, pero la que tiene mayor incidencia es la de esfuerzo, que es cuando tenemos algún esfuerzo y tenemos una pérdida. Entonces fueron diseñados específicamente para eso. Si tenemos otra situación como urgencia omnicional, que igual se da, que es estas ganas frecuentes de ir al baño, que yo voy a un cafecito, tengo ganas de ir al baño, salgo, eso igual es un cuadro que se puede presentar en menopausia. En cuanto a los ejercicios de Kegel, el hecho de estarse aguantando las ganas, eso igual genera un problema, ¿no? A la larga, aunque pareciera que no, a veces porque el baño no nos parece, o hay personas que solo hacen necesidades en sus casas, por ejemplo, ¿no? Eso daña mi piso pélvico a la larga, ¿no? Entonces puede alterar la función muscular. En cuanto a la pregunta que me decía de cómo son los ejercicios de Kegel, son ejercicios de contracción de vaginales, específicamente contraer vagina combinados a respiración. Entonces son diseñados para ganar un poco de tono y fuerza muscular en el área pélvica. ¿Y esos ejercicios se pueden hacer en cualquier momento del día? Sí, generalmente yo particularmente recomiendo que haya un orden, que como que contemos las repeticiones, que iniciemos desde poquito, o sea, desde segundos muy pequeños, que se manteniendo solo 2 segundos, semana a semana ir aumentando los segundos que realizamos para ir teniendo mejoras, no hacerlo de golpe, ¿no? O sea, inspiro y contraigo y expiro y suelto. Tendríamos que hacer inhalo, exhalo, luego que exhalo todo el aire, contraigo la vagina hacia adentro y arriba, ¿no? Para aquí todas las que nos ven y puedan practicar en casa también. Respirando siempre en exhalación es lo importante porque hay un motivo, que en exhalación tenemos menor presión intraabdominal. Entonces es como que nosotros retiramos todo el aire que está dentro de nuestro vientre y luego que eliminamos todo el aire, recién contraigo mi suelo pélvico hacia arriba y adentro. Mantenemos, yo siempre digo que iniciemos con 2 segundos y progresivamente aumentemos hasta llegar a 10 segundos. Algo importantísimo en esto es que sintamos correctamente la contracción. De nada sirve decir, yo mantengo 10 segundos cuando contraemos glúteo, ¿no? Porque no es el fin es que nuestra zona íntima se active. Siempre le digo hasta a las pacientes, no se preocupe si no siente casi nada. Ese poquito lo vamos a ir alimentando, así como si fuese un animalito, le digo que alimentamos para que vaya creciendo. Y de esa manera vamos a tener mejores resultados. Ahora la pregunta que todas ustedes están esperando. Si ya tengo la pérdida urinaria, si ya tengo el problema, ¿me tengo que resignar o hay solución? Por supuesto que hay solución, ¿no? De hecho que sí. Y la idea es poder ayudar a las mujeres, como yo decía, en todas las etapas. Y ahí sí se recomienda que podamos asistir a la fisioterapia. Nosotros combinamos para que podamos entrar en detalle y conocer un poquito más de cómo aborda esta área. Trabajamos junto a electroestimulación y equipos que nos apoyan para aumentar el progreso de la recuperación muscular, ¿no? Entonces, los equipos nos ayudan ¿en qué sentido? En que aceleran un poco el proceso de ganar fuerza en esta área. ¿Los ejercicios ayudan? Por supuesto que sí, pero a veces nos demora un poco más de tiempo ver resultados y eso a veces en las mujeres genera obviamente incertidumbre. Entonces, la fisioterapia conjuga estas 2 áreas, entonces para poder ayudar y tener mejor resultado. Ahora, si el problema se me ha manifestado a los 55 años, por decir algo, no debería esperar, ¿no? para poder acudir, porque hay casos extremos que necesitan cirugía, ¿no? Sí, totalmente. Hay casos que sí se deben corregir, principalmente en el caso de los prolapsos, cuando tenemos 4 grados de prolapso, y los voy a mencionar para que quien nos ve quizás se sienta identificada. Tenemos el grado 1, que es el grado más superior, que está dentro de la cavidad vaginal. El grado 2, que viene a estar un poquito más abajo, pero no se
Generalmente en la palpación se siente cuando yo voy al baño y me limpio la zona íntima, cuando tengo intimidad sexual, ahí puedo llegar a sentirlo en algunos casos. Dolor. Generalmente se siente como, las pacientes me dicen esto, voy a decirlo textualmente como lo dicen, siento como que me chocara una pared, ¿no? No necesariamente dolor, no en todos los casos, algunas pacientes sí, depende mucho de la sensibilidad de cada mujer. Y el grado 3 es un grado que ya está próximo al introito vaginal o a la puertita de nuestra vagina. Grado 4 es el grado que está afuera, que el órgano se puede ver, ¿no? Y es muy impactante para las mujeres que pasan por esto. Generalmente grado 3 y grado 4 sí se debe hacer una corrección quirúrgica por el urólogo, ginecólogo que le esté atendiendo. Y en los otros grados, grado 1 y grado 2, se puede corregir con fisioterapia. Si yo tengo esa sensación, ¿dónde voy primero? ¿Voy al médico? ¿Voy a la fisioterapia? ¿Cuál debería ser lo que tengo que hacer? Lo ideal, en unas reglas ideales, sí sería que vaya al ginecólogo y el ginecólogo derive a la fisioterapia. En caso de que aunque pareciera esto extraño, hay pacientes que dicen, yo ya no quiero ir al ginecólogo, ¿no? Sí se puede ir al fisioterapeuta. Nosotros trabajamos generalmente en equipo y siempre hay el apoyo y la guía de médicos igual dentro de los protocolos que manejamos, pero en una regla siempre es ideal que haga un Papá Nicolau, que veamos en una ecografía transvaginal cómo se encuentra y ahí proceder con el tratamiento de fisioterapia. ¿Y cuánto tiempo dura la fisioterapia? Generalmente nosotros hacemos, en reglas generales siempre la fisioterapia se maneja en paquetes de 10 sesiones, ¿no? Nosotros vemos, observamos cuál es el cuadro que se presenta y depende de eso vamos trabajando. Personalmente yo lo manejo así, ¿no? Entonces vemos si hay una progresión. Hay pacientes que no pueden ir también por lo menos 2 veces a la semana. Entonces yo les digo, mire, trabajemos y lleva tarea para la casa y usted hace ejercicios a la casa y viene 1 vez a la semana o 2 veces a la semana y vamos trabajando de esa manera para que podamos resolver la situación. ¿Y se han dado casos en que se recupera totalmente y que se acaba la pérdida de orina, por ejemplo? Sí he tenido. Yo trabajo esta área hace 8 años y hemos tenido mucho éxito, gracias a Dios, en esta área y bastantes resultados positivos. Depende mucho de esto, de que si la paciente hace las tareas en la casa, porque siempre llevamos ejercicios para hacer en casa. Entonces eso influye mucho, ¿no? Entonces yo le digo, no, la siguiente semana vamos a evaluar si usted hizo la tarea o no. Y ahí vemos si hay o no, y de eso también depende, ¿no? Ahora, entre una paciente que llega con la situación y una que se ha recuperado, ¿cómo se nota el cambio de su calidad de vida? Sí, es impactante en ese sentido porque, claro, podemos hacer actividad física, podemos salir a cualquier evento social sin ningún problema, porque no tenemos esa situación que vamos a estar sintiendo algo extraño en nuestra zona íntima, entonces impacta bastante. ¿Qué le diría a una paciente que todavía tiene vergüenza, que le abochorna ir a hacer una consulta sobre este tema? Y dice, mejor me aguanto nomás. Le diría que no tenga temor, que la vamos a tratar con mucho amor y que vamos a tener cuidado a la hora de evaluar, porque muchas mujeres particularmente no van porque tienen mucho miedo, por ejemplo, en los Papá Nicolaos, en las experiencias ginecológicas no han sido positivas. Yo siempre les explico a detalle antes de hacer una evaluación para que haya esa confianza y esa tranquilidad y no espere que sea más grave y sea más difícil de solucionar, ¿no? Claro. Es como una gotera. Si tenemos una gotera, a la larga va a ir haciéndose cada vez más grande y la solución va a ser un poco más tardía. Entonces, mientras mejor lo hagamos antes, va a ser más positivo. Ahora, una pregunta. ¿Esto afecta a la vida sexual? Llega a afectar en el sentido de lo que afecta emocionalmente a la mujer. No es que si hubiese una pérdida urinaria va a afectarme en el sentido del momento en sí, sino que como afecta emocionalmente también, que es algo importante de aclarar, ahí a veces afecta tanto en cómo me ve mi pareja, ¿no? En cómo me ve mi pareja, si yo me veo atractiva, no tengo estos episodios de pérdida. Por ahí han llegado pacientes que me han dicho, por ahí me huele a pis. Y pareciera, pero es real, ¿no? Yo digo palabras tal como me dicen en el consultorio. Ahora, el prolapso sí, en grandes escalas, como hablábamos de un 3.º o un 4.º grado, sí hay una sensación, ¿no?
en casos de incontinencia, más que todo es el tema del olor y de lo que afecta emocionalmente a la mujer. Ahora, durante el proceso del tratamiento, la parte de tener que ir a una actividad social, de tener que desarrollar cualquier tipo de actividad que nos toque, ¿cómo la sobrellevamos ya anímicamente, digamos, ¿no? El hecho de que de repente tenemos que utilizar en una primera fase protectores diarios o quizás también algo más contundente como un calzón desechable. ¿Cómo sobrellevar eso desde la parte psicológica, anímica? Sí, generalmente afecta mucho porque, claro, decimos, ya estoy usando algo, un pañal, digamos, y me afecta a mí personalmente. La idea no es dejar de un día para el otro. Generalmente cuando llegan con el uso de algún protector, lo mantenemos hasta que vayamos teniendo la confianza. Y yo siempre les digo, use la toallita higiénica hasta que usted se sienta confiada de poder ir retirándola de a poco. Por ejemplo, le digo yo, intentemos los días que usted está en su casa, que está tranquila, no usarla a ver cómo responde, ¿no? Pero obviamente es un recurso que nos favorece en el sentido de llevarnos por el camino de poder en su momento tener la seguridad de ya no usar porque tenemos rehabilitado nuestro suelo pélvico. Claro, tiene que ser. Al final de cuentas, nosotras podemos tener la edad que querramos. Yo tengo 57 y me siento súper feliz, súper joven, con mucho por delante. Y todo esto nos enseña a vivir la vida de manera absolutamente plena, feliz y libre sobre todo. Así que muchas gracias por enseñarnos todo esto. Creo que es algo que se conversa poco, pero que es fundamental para poder vivir así, ¿no? Con libertad, con alegría y sin sentir incomodidades. Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y de informar a muchas mujeres que hay una solución y podemos tener ayuda en esta área que apoya mucho a las mujeres. Gracias una vez más. Perfecto, esto ha sido Después de los 50 de la Fundación Amena, acompañándote a vivir esta etapa con plenitud y con alegría, porque después de los 50 vienen otros 50 y hay que vivirlos de la mejor manera posible. Gracias, hasta la próxima.